Hace 2 semanas, un periodista de Cuarto Poder ha venido solicitando al Ministerio de Salud información estadística sobre el número de muertes en general en lo que va del año 2020, así como muertes por neumonías y por coronavirus. Los pedidos han sido hechos al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su respuesta, el MINSA ha entregado información general sin ningún detalle. ¿Cuál es la realidad sobre las muertes por COVID-19 en el Perú? A estas alturas, no queda duda de que las matemáticas oficiales de fallecidos por coronavirus que diariamente entrega el Ministerio de Salud dista mucho de la realidad, y abril es el mejor ejemplo. Según la información del gobierno, el 1 de abril habían muerto 47 personas por COVID-19 y al final del mes, el 30 de abril, ya eran 1.051 los fallecidos, o sea, 1.004 decesos por coronavirus durante todo abril. ¿Esos números son veraces o no reflejan la realidad? La estadística general de muertes, que es más amplia, puede darnos otras luces. Esta estadística está contenida en el Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, y en el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, REUNIS. Accedimos a esas bases de datos para comparar el periodo de enero a abril de los años 2019 y 2020. Empezamos por abril. Según dichos registros, en abril del 2020, fuera de las muertes violentas, fallecieron en el país 11.040 personas. Y en abril del 2019, 8.792 personas. Hubo 2.248 más muertes en abril de este año respecto de abril del año pasado, pero aún no podemos culpar de todo al COVID. Podríamos hacer un estimado así en base a la brecha que ha aparecido, ¿no? Pues más o menos uno entiende que esa brecha es definitivamente, uno entiende que ha sido por ese problema, y podríamos asumir que esto puede guardar relación con COVID, ¿no? Pero si a ciencia cierta no lo podemos decir, no tenemos elementos para decir esto es así, porque no tenemos la prueba que nos dé categóricamente ese resultado. Lo que sí es cierto es que el incremento se explica fundamentalmente por el COVID. De las 2.248 muertes adicionales de abril del 2020 versus abril 2019, 1.004 de ellas se explican, según el Ministerio de Salud, por el coronavirus. El resto, 1.244, son las muertes de abril que están en el aire como un todavía inexplicable incremento en la estadística. El portal IDL Reporteros informó durante la semana que desde el inicio de la pandemia hasta el 24 de abril se realizaron 1.073 cremaciones de difuntos en Lima y Callao, una cifra superior a los 330 fallecidos por COVID en Lima y Callao reportados el mismo 24 de abril por el gobierno. Pero en Lima, la estadística es en verdad particular. En abril del 2019 hubo 2.602 muertes y en abril del 2020, 5.543 fallecimientos. 2.941 muertos más. Oficialmente, el primer fallecimiento en el Perú por COVID-19 ocurrió el 19 de marzo. Reiteramos, oficialmente. Eso no quiere decir que no debamos mirar hacia atrás. Por el contrario, puede resultar interesante. Según la data de SINADEF y de REUNIS, si bien en marzo del 2020 hubo un descenso de muertes a nivel nacional respecto de marzo del 2019, en Lima ocurrió lo contrario. Si en marzo del 2019 hubo 2.827 decesos en Lima, en marzo del 2020 fueron 3.610, una diferencia de 783 fallecimientos. ¿Eso da para analizarlo también o no? Yo considero que sí, porque la epidemia pudo haber estado en ciernes en esa época y tendríamos que ver qué es lo que pasó ahí, ¿no? Tampoco deberíamos pasar por alto febrero, mes en el que hubo menos muertes en general respecto de febrero del año anterior. Sin embargo, otra vez, Lima fue a contracorriente con el país. 3.252 muertes en febrero de este año contra 2.803 en febrero del 2019.
449 fallecidos más por enfermedades, no por muerte violenta. Sumadas las muertes en exceso solo en Lima, de febrero, marzo y abril de este año, suman 4.173 muertes más. ¿Todas por coronavirus? No es posible saberlo por el momento. Los meses de enero, febrero y marzo, yo esperaría no tener muchos casos de problemas respiratorios en esos meses, porque son meses de verano. Entonces, si yo tengo un gran número de casos de problemas respiratorios, ¿no?, y los tengo en la población adulta mayor, entonces yo digo, aquí ha sucedido un evento inusual, ¿no? Y asociándolo con lo que tenemos, de que tenemos una prueba que no tiene una sensibilidad tan alta, yo podría deducir, este evento inusual se debe a la pandemia, ¿no? Eso es lo que... Hasta ahí uno puede llegar. Puede ser problema de sensibilidad de pruebas, como indica el epidemiólogo Lucchetti, pero también problema de registro o clasificación de las muertes. Como el MINSA no proporciona información, recurrimos a otras fuentes para conocer su registro de fallecimientos en hospitales. Entonces, analizamos los hospitales de la red de salud. De nuevo, tomamos como ejemplo abril del 2020. En este cuadro hay 54 casos de muertes, 2 de ellas coronavirus, infección respiratoria por COVID-19 que provocó 47 muertes e infección respiratoria por COVID-19 no identificadas, 13 muertes. En total, 60 muertes en abril de este año. Pero hay 3 causas más de muertes que para médicos consultados, entre ellos el epidemiólogo Lucchetti, encajarían como sospechosos de COVID. Insuficiencia respiratoria aguda, 670 muertos, no indica 308 muertos, y otras enfermedades respiratorias que afectan al intersticio, 40 muertos. Estas 3 causas, más las 2 que sí son COVID, suman 1.078 muertes solo en la red de salud, más de la mitad del total de decesos ocurridos en abril en los hospitales de ese sistema. Un dato que llama la atención es el crecimiento de las muertes por insuficiencia respiratoria aguda. De 370 en abril del 2019 pasó a 670 en abril de este año. 300 casos más, pero nuevamente eso se debe desagregar. La cifra real de muertos por COVID produjo alarma esta semana, pero no es la única estadística incierta. ¿Cuál es la cifra real, no la oficial, de infectados? Oficialmente casi llegamos a los 45.000 contagiados, detectados en su mayoría con pruebas serológicas, las llamadas rápidas, y en mucho menor medida con las moleculares, pese a la reiterada recomendación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces la ciencia que tenemos ahora es parcial. No podemos ser categóricos en decir que una prueba va a funcionar o que no va a funcionar, porque sencillamente estamos construyendo el conocimiento en el camino. Entonces, por este momento, nosotros preferimos recomendar las pruebas moleculares, que son estas que detectan genoma del COVID-19, porque cuando esto se detecta, implica que hay virus en el cuerpo de la persona y por lo tanto una infección aguda. El 15 de marzo, el primer día del estado de emergencia en el Perú, cuando la información oficial indicaba 71 contagios y ninguna muerte, el MINSA proyectó un inquietante teatro de operaciones que plasmó en este documento titulado Escenarios de la pandemia de COVID-19 en Perú y estimaciones de pruebas rápidas y moleculares. En el documento que revelamos ahora, hay una tabla, estimación de pruebas rápidas y moleculares, que indica que los casos totales de posibles contagios ascenderían a 4.672.944 habitantes, cifra que con medidas de aislamiento o cuarentena se reduciría, según la estimación, a 467.294 habitantes. En consecuencia, se hacía necesario adquirir 1.869.178 pruebas serológicas o rápidas y 467.294 pruebas moleculares. Pero lo que se pidió allí, 15 de marzo, día 10º de la pandemia y primero del estado de emergencia, fue una cantidad menor. 1.401.883 pruebas rápidas y 350.471 pruebas moleculares. El 19 de marzo, día del primer fallecimiento oficial,
Este documento llegó al INS, Instituto Nacional de Salud, y el día siguiente el INS se lo envió a Perú Compras y le encargó la adquisición de las pruebas. Hoy, domingo, estamos en el día 49 de la emergencia. Al parecer, las 350.000 pruebas moleculares adquiridas no son suficientes. Nuevamente, el ministro de Salud no aceptó una entrevista para este informe, pero su oficina de prensa remitió un escrito que señala que mediante nuevas estimaciones realizadas se está procediendo a solicitar un número adicional de pruebas rápidas y moleculares, solicitud que está en trámite para fines presupuestarios. Según el MINSA, en las semanas siguientes deben llegar 247.000 pruebas moleculares nuevas. De esas, 100.000 son donadas por la OPS y 50.000 más serán vendidas por el propio Organismo Internacional de la Salud. Ayer donamos 100.000, pero nos faltó conseguir algunos otros insumos que son necesarios para hacer las determinaciones de las pruebas moleculares. Entonces, estamos tratando de conseguir los otros insumos para que el Instituto Nacional de Salud pueda proceder. Esta semana, según señalaron Perú Compras y el MINSA, terminaron de llegar las pruebas moleculares que Perú Compras empezó a buscar desde el 22 de marzo, hace casi 40 días. Mire, lo que pasa es que algunas de las compras que se han caído se hicieron hace rato. Entonces, es un poco de mala suerte y otro poco de regulaciones de los países, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas esperanzas que tenía el país en comprar unas pruebas que sean de origen de Estados Unidos aún no se pueden concretar por varias razones. El discurso del gobierno, del Ministerio de Salud y de la entidad Perú Compras ha sido que no hay disponibilidad en el mercado debido a las restricciones y a la alta competencia. Sin embargo, el lunes de esta semana llegaron al país 200.000 pruebas moleculares traídas por empresas privadas. En este congelador están las pruebas. Se trata de 200.000 productos de tecnología estadounidense llamados determinaciones que tienen certificación de la FDA, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Biológicos de Estados Unidos, y validación de la autoridad peruana. Llegaron con estos aparatos que extraen el ácido nucleico de la muestra extraída con el hisopo, la amplifican y finalmente la procesan. El procesamiento y resultados se realizan en laboratorios de primer nivel del país que son parte de esta iniciativa privada. Cuarto Poder ingresó al almacén y luego a uno de los laboratorios y grabó el procedimiento biológico que permite detectar el COVID-19 en un sospechoso. Desde la compra de las 200.000 determinaciones hasta el arribo de los productos al país, pasaron 8 días y en unos días más desembarcará otro lote similar. Quienes han traído esta tecnología se presentaron al proceso convocado por Perú Compras en marzo pasado, pero fueron descalificados por el INS. La identidad de las empresas y de sus directivos será mantenida en reserva por pedido expreso de ellos mismos. En apenas 4 días, el 90% de esas 200.000 pruebas fue vendida para su aplicación a trabajadores del sector privado. Si esto ayuda a aliviar un poco el cuello de botella que impide traer al país las pruebas moleculares que se necesitan, en buena hora. Pero, si bien el mercado está saturado, también depende mucho de quien lidere la compra. Por todos estos temas, buscamos nuevamente entrevistar al ministro de Salud, Víctor Zamora, pero como señalamos, no accedió por 4ª semana consecutiva. Esta semana se supo que el doctor Zamora tiene un asesor de comunicaciones llamado Juan Carlos Ruiz, quien anteriormente trabajó al lado del destituido Contralor General Edgar Alarcón. Aquí se ve al asesor Ruiz en la Contraloría, al lado de Alarcón, poco antes de la caída de quien entonces era todavía cabeza del máximo órgano de control de la República. Todo indica que a la cuarentena le queda poco tiempo, pero al coronavirus todavía le queda vida, mucho margen de maniobra y de contagio.